Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz y vida hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo para mí, cuán hermoso Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Aclaro que no tengo los derechos de autor de la alabanza. Hoy iniciamos, por la gracia de Dios, una serie de 3 mensajes en torno a la lengua, cómo la usamos para bendecir o para maldecir. Así es que hoy, por la gracia de Dios, analizaremos la parte 1 y empezaré leyendo lo que está en Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que te digan te absolverán o te condenarán. En la Reina Valera dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestras bocas daremos cuenta de ellas en el juicio. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Jesús a decidir? Primero, y voy a hablar de 3 cosas. Primero, ¿cuándo vamos a hablar? Segundo, ¿qué vamos a decir? Y tercero, ¿cómo vamos a decirlo? Ok, primero reflexionemos. ¿En qué se parece el fuego y la lengua? A principios de octubre de 1871 se desató en el estado de Wisconsin uno de los incendios más terribles en la historia de los Estados Unidos. Las llamas, devoraron más de 2,000 millones de árboles y mataron a más de 1,200 personas. Al parecer, el desastre comenzó por culpa de unas simples chispas que soltó un tren mientras pasaba por la zona. Este detalle es una analogía, porque este detalle confirma lo cierto que son las palabras que expresa Santiago en el capítulo 3, versículo 5, con cuán pequeño fuego se incendia tan grande bosque. Santiago habló del fuego
para hacer una comparación. ¿Pero una comparación con qué? El versículo 6 da la respuesta. La lengua también es un fuego. Tal como el fuego es peligroso, la lengua, es decir, nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de transmitir, nuestra capacidad de comunicar, ojo, puede causar mucho daño. De hecho, la misma Escritura habla en Proverbios capítulo 18, versículo 21, muerte y vida están en el poder de la lengua. Desde luego, y esto es muy preciso hacer notar, no dejamos de usar el fuego tan solo porque podríamos quemarnos. De igual manera, no vamos a dejar de hablar o de comunicar tan solo porque podríamos herir a alguien con nuestras palabras. Tampoco podemos ser tan extremistas o tan radicales. El balance o el equilibrio debe imperar en nuestras vidas. Lo importante es mantener el control. Si controlamos el fuego, nos sirve para cocinar, nos sirve para calentarnos o nos sirve para ver en la oscuridad. Si controlamos nuestra lengua, nos servirá para alabar al Señor, pero también para servir a nuestro prójimo. El Salmo capítulo 19, versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Por lo anterior, hay tres cosas que debemos tomar en cuenta al hablar, al transmitir o al comunicar. Sea que nos comuniquemos de manera verbal, de manera escrita o haciendo señas con las manos, la capacidad de transmitir nuestros pensamientos y sentimientos es un regalo y es un don de Dios. ¿Cómo podemos usarlo para hacer el bien a quienes nos rodean y no el mal? Santiago capítulo 3 versículo 9 y 10 en la Nueva Traducción Viviente dice: a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Por ello, debemos analizar y debemos reflexionar en tres cosas que ya mencioné antes, las cuales debemos tomar en cuenta al hablar, transmitir o comunicar. Primero, y esto va a ser parte de todo el mensaje de este día, ¿en qué momento es mejor callar? O dicho de otra manera, ¿cuándo es que tenemos que hablar? Debemos recordar siempre que somos seres emocionales y si no tenemos dominio propio o templanza, es seguro que situaciones que despierten enojo, ira, amargura, entre otras, son termómetros que nos deben ayudar a guardar silencio. ¿Recuerdas el ejemplo de Moisés? Ante los ataques y murmuraciones, siempre callaba y él primero oraba a Dios. Pero cuando él se dejó llevar por el enojo, ¿recuerdas la historia? Golpeó la roca. Se olvidó de darle la gloria a Dios y la consecuencia, no entró en la tierra prometida. Es cierto, hablamos todos los días, pero no tenemos esto me encanta. Hablamos todos los días, pero no tenemos por qué hablar todo el día. Algunos deberemos ir más, dejar el Facebook todo el día, porque hay quienes estamos ahí y estamos comunicando, tal vez no de manera verbal, pero sí de manera escrita. Sí estamos transmitiendo, sí estamos comunicando, y a veces lo que transmitimos, no es lo más adecuado. Después de todo, la Biblia enfatiza
que hay un tiempo para callar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Por lo general, se considera una falta de respeto interrumpir a alguien que está hablando, excepto cuando realmente la persona que escuche está interesada en oír nuestra opinión. Job lo expresó de esta manera allá en el capítulo 6, versículo 24, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Demuéstrenme en qué he fallado y me callaré la boca. Qué increíble la sabiduría de la Escritura. También es de sabios morderse la lengua cuando alguien nos provoca o para no revelar información confidencial. Esto es algo muy común que acá en México lo recomiendan mucho. Por favor, muérdete los labios, no vayas a contestar. Porque a veces, llevados por el enojo, llevados por la ira, llevados por el momento, llevados por una situación emocional, lo que contestamos no es lo más adecuado. Santiago capítulo 4, versículo 4, en la Nueva Traducción Viviente advierte: no pequen al dejar que el enojo los controle, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Hay una advertencia clara al respecto. Proverbios capítulo 20, versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente dice: el chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. ¿Cómo demostramos que agradecemos el regalo de la comunicación, el regalo del habla? Bueno, la Biblia dice que hay un tiempo también para hablar. Así como hay un tiempo para callar, también la Biblia dice o habla que hay un tiempo para hablar. Si un amigo nos da un regalo, lo agradecemos, y una manera de demostrar ese agradecimiento es dándole buen uso, no dejándolo abandonado. Del mismo modo, mostramos agradecimiento a Dios cuando usamos bien el regalo que Él nos ha dado, la capacidad de comunicarnos. Una manera de hacerlo es animando a otros, alabando a Dios, así como expresando nuestros sentimientos y necesidades. ¿Recuerdas Hebreos 10, 23, 24? Entre otras cosas dice: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego ahí sigue hablando acerca de estar cerca, de estar juntos, de no dejar de congregarnos, no solo el domingo, todo el tiempo. Pero además, el Salmo 51:15, en la Nueva Traducción Viviente dice: desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. La Biblia explica lo valioso que es escoger el momento adecuado, el momento oportuno para hablar. Proverbios 25:11, Nueva Traducción Viviente: el consejo oportuno es preciso, como manzanas de oro en canastas de plata. Por sí solas, unas manzanas de oro pueden ser muy hermosas. Imagínate, si están sobre una bandeja de plata. De igual modo, si queremos que nuestras palabras surtan todo el efecto deseado, tenemos que elegir el momento adecuado para decirlas. Hay ocasiones en que ni siquiera tenemos de veras prudencia, no tenemos consideración de lo que va a salir de nuestros labios. En alguna ocasión, estando en un sepelio, escuché a una persona que llegó, abrazó a uno de los familiares y le dijo: lo siento en verdad, muchos días de estos. Él no estaba queriendo herir a la persona. O sea, muchos días de esto, muchos días de duelo, no estaba queriendo. Lo que sucede es que a veces ni siquiera nos percatamos qué es lo que sale de nuestros labios. Proverbios 15:23 en la Nueva Traducción Viviente dice: a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Lo voy a volver a leer porque me encanta, y me encanta cómo lo habla o lo dice la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 15:23. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. El discernimiento nos debe ayudar a elegir el mejor momento para hablar. De otro modo, lo que digamos no ayudará
a quienes nos están rodeando o con quienes nos estamos comunicando, aunque sea justo lo que necesitan. Un ejemplo de esto ocurrió allá en el mes de marzo del 2011. Un tsunami arrasó una gran región en el este del Japón y mató a más de 15,000 personas. Aunque los cristianos de la zona sufrieron igual que sus vecinos, usaron toda oportunidad para consolarlos con la Biblia. Ahora bien, fíjense, hay que entender esto. La mayoría de las personas de la región, de aquellas regiones, profesan una religión en torno al budismo y no conocen o no han leído la Biblia o no saben de la Biblia. Así que los cristianos comprendieron que ese no era el mejor momento para hablarles sobre la esperanza de la resurrección. Se concentraron en darles apoyo emocional con sus palabras y les explicaron con la Biblia por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Jesús sabía, y este es el mejor ejemplo para nosotros, Jesús sabía hablar y cuándo no, cuándo callar. Juan capítulo 19, versículo 8 al 11, en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para poner en libertad o para crucificarte? Perdón. Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Jesús distinguía perfectamente cuándo guardar silencio, cuándo callar, pero cuándo realmente hablar. Es perfectamente clara la lección para escoger el momento preciso, el momento oportuno para hablar. En una ocasión le dijo a sus apóstoles, nota esto, Juan capítulo 16, versículo 12, Nueva Traducción Viviente: me queda aún mucho más que quisiera decirlos, pero en este momento no pueden soportarlo. Qué curioso. Mira la sabiduría de la Escritura, mira la sabiduría de nuestro Señor. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Hoy en día muchos jóvenes dicen: quisiera hablar contigo de este tema, pero no estás preparado. Con un sentido totalmente diferente, pero mira cómo todo tiene su origen allí en la Escritura. Todo tiene su origen en Dios. Y cómo es que a veces ni siquiera nos percatamos, ni siquiera nos damos cuenta de ello. Hay otras ocasiones en las que es necesario esperar a que llegue el mejor momento para hablar. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría si alguien le dijera algo ofensivo? Lo más prudente sería detenerse y preguntarse si vale la pena responder. Quizá la persona tenía buenas intenciones o lo que dijo no es tan grave. Si después de pensarlo creemos que es necesario responder, no lo hagamos mientras estemos enojados, pues el enojo es un mal consejero. Proverbios capítulo 15, versículo 28, en la Nueva Traducción Viviente dice: el corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El mismo cuidado debemos tener al hablar con incrédulos o no cristianos, sean estos familiares o sean estos amigos. Obviamente queremos que conozcan a Jesucristo, esa es nuestra misión, pero tenemos que ser pacientes y medir nuestras palabras. Y aquí quisiera abundar en esto. La descalificación en redes a otros grupos religiosos es la peor manera de convencerlos de ese error, y esto lamentablemente es un constante en muchos cristianos. Conozco o he visto, leo allí, sobre todo en Face, veo muchos hermanos y muchas hermanas que continuamente
imágenes o publicaciones donde están literalmente abofeteando, golpeando. Podría yo decir que hasta ofendiendo. Es cierto que están en un error, pero esa no es la mejor manera de poder llevar el evangelio. No es a través de la descalificación, no es a través de la ofensa que vamos a lograr que la gente entienda. Simplemente, Hechos capítulo 17, versículo 16 dice, Pablo está en Atenas y él está enardecido. Fíjate, enardecido. En otras versiones dice enojado, aviolentado por la idolatría que había en aquel lugar. Atenas era una ciudad terriblemente religiosa, pero idólatra. Y dentro de su predicación, en toda esa gente, hubo alguien que lo invitó al Areópago de Atenas. Era el santuario, era un lugar sagrado para los griegos. Y Pablo bien pudo haber llegado ahí y empezar a descalificar todo lo que ahí vio, y empezar a criticar y ofender todo lo que ahí estaba. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo? Al contrario, llegó y les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, pues he visto que tienen un altar para este Dios, para este Dios, para este Dios, es más, tienen un altar al Dios no conocido. Y luego mira lo que dijo, de este es el que he venido a hablarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Mira el ejemplo de Pablo. Con suavidad, con tacto, no contacto, no contacto, de una manera sutil. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, dijo el Señor. Y Pablo lo estaba aplicando ahí, de una manera suave, sin ofender. Les dio a conocer quién es el Rey de Reyes, quién es el Dios de Dios, a dónde deberían dirigir ellos su alabanza, su adoración. Las palabras adecuadas en el momento preciso pueden ser la llave que abra su corazón. Jesús amonestó, Jesús reprendió y Jesús descalificó a los líderes religiosos del pueblo judío, es decir, a su propia iglesia. Esto es algo que a veces no queremos ver. Todas las descalificaciones que hizo Jesús en su momento, en su ministerio, fueron a los líderes religiosos del pueblo judío, aquellos que eran los encargados de ser el enlace entre los hombres y Dios. No estaba hablando de otros grupos religiosos, no estaba hablando del populacho, no estaba hablando de nadie, estaba hablando la mayor exhortación y la mayor amonestación fue ¿sobre quién? Sobre los fariseos, sobre los escribas, sobre su mismo pueblo. Y creo que eso es algo. En las cartas que vemos del Nuevo Testamento, tanto de Pablo como de algunos otros autores, lo que vemos es amonestación a la iglesia. Sí, contra obreros fraudulentos, contra falsos profetas, pero que llegaran ahí a la iglesia, que no permitieran la entrada ahí, que no llegaran a invadir con ideas extrañas. Pero nunca dijo que salieran y atacaran a todos a su alrededor, porque entonces ¿dónde está o dónde hubiera quedado la máxima que él hizo? Yo he venido aquí no a destruir, sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y creo que a veces nos es un tanto problemático. Es cierto que muchos no solamente algunos, a muchos nos enardece. Nos enardece en serio la idolatría y la manera que el mundo ha caído. Pero es el mundo. ¿Cómo lo libramos? ¿Cómo lo salvamos? ¿Cómo lo comunicamos? Regresemos ahí con Jesús. Con los publicanos y los pecadores solo tuvo palabras de ánimo.
palabras de exhortación para buscar a Dios en un lenguaje amable y delicado. Y creo que esto es fundamentalmente en este primer mensaje de cómo usamos la lengua, si es para bendecir o es para maldecir, que deberíamos de considerar cuándo debemos hablar, cuándo es el momento oportuno no solamente de hablar, sino de callar, y en qué forma, en qué tono, en qué modo tenemos que hablarlo. Y creo que muchos de nosotros, y cuando hablo de hablar, me estoy refiriendo a comunicar, me estoy refiriendo al lenguaje oral, pero también al lenguaje escrito, también al lenguaje de señas. Por eso es que estoy reiteradamente hablando de lo que publicamos en redes sociales. Lo que publicas en redes sociales realmente es para edificación. Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. He visto publicaciones en donde suben alguna cuestión y entre los propios hermanos a veces estamos hasta ofendiéndonos, acabamos ofendiéndonos. ¿Y todo por qué? Porque no nos gusta. Sale a flor el ego, sale a flor la autosuficiencia, la soberbia, la vanidad. Una red social la ve todo el mundo. Si fuera la red social Iglesia de Cristo o Iglesia del Señor, bueno, otra cosa sería. Pero es una red donde todo el mundo lo ve. ¿Y qué crees que piensa el mundo cuando ve que entre nosotros mismos no nos podemos poner de acuerdo? Yo no entiendo por qué lo tenemos que hacer. No entiendo por qué debemos de comunicar. Algunos somos extremadamente religiosos, no espirituales, porque subimos una serie de versículos o pasajes bíblicos y tal vez la gente diga, ¿de qué sirve tanto conocimiento si no cambia el comportamiento? Y muchos de nosotros deberíamos preguntarnos antes de hacer todo esto, ¿cómo está nuestra vida? Y sobre todo, tratándose, esa no es, reitero, y creo que el ejemplo de Pablo es el mejor. Es el mejor ejemplo de cómo combatir la idolatría. Me encanta esa historia donde un hombre iba caminando y de momento se percató que un perro estaba buscando entre la basura algo que comer. El perro estaba totalmente flaco, desnutrido, casi asomaba los huesos de su piel, y entonces se acercó y se dio cuenta que el perro estaba a punto de empezar a comer algo que estaba totalmente podrido, que seguramente no le iba a hacer daño. Cuando él intentó alejar al perro de aquello que iba a comer porque sabía que le iba a hacer daño, ¿qué crees que hizo el perro? El perro volteó para morderlo. Y entonces el hombre entendió algo. Fue al local más próximo, compró una lata de la que venden ahora de comida para perro, algo así, hasta oloroso. Compró un plato de unicel, lo vació en el plato y entonces llegó y se lo acercó al perro. ¿Y qué crees que hizo el perro? Dejó entonces aquel hueso que estaba completamente echado a perder y se fue sobre la carne, sobre aquel alimento bueno, sano. Y esto no es por comparar el animal, no es porque seamos perros, pero imagina por un momento, mucha de la gente que ha caído que está en idolatría, bueno, según la perspectiva bíblica y según lo que vemos, es que no sabe, no conoce, no tiene otra cosa, no ha tenido otra cosa. Y si tú intentas alejarlo de ahí, atacando esa creencia, atacando lo que ellos, ¿qué crees que va a hacer? Pues igual que aquel animal, va a voltear y te va a querer morder la mano. ¿Por qué? Porque no es la mejor manera. Pero ¿qué tal si mejor le acercamos la chuleta, le acercamos el alimento espiritual, bendito, sagrado de la Escritura? Y entonces, ¿sabes qué va a hacer la gente? Va a dejar aquello y va a ir sobre lo que hizo Pablo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mira qué manera tan sutil de mostrar quién tiene el poder. El poder no estaba en el Areópago, el poder no estaba en sus dioses. El verdadero poder estaba en quién, en aquel que hizo el mundo.
en aquel que dice, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Yo me imagino que hasta debe Pablo haber enfatizado con un volumen más alto acerca de lo que verdaderamente es el ejemplo para nosotros, de qué tenemos que hablar y cuándo hablarlo, del Dios verdadero. Esa es nuestra misión, es hablar de Jesucristo. No es hablar de la religión, no es hablar de la idolatría, no es hablar de lo que se está haciendo mal, es hablar del Dios verdadero. Cuando el endemoniado gadareno fue restaurado, estaba en juicio, bien vestido, cabalmente vestido, y quiso seguir a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Ve, no vas a ir conmigo, ve mejor y cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. No fue no fue ordenado por Jesús, ve y ataca a todos los que no están haciendo bien. No, fue cuenta las maravillas. ¿Y qué es lo que a nosotros nos dice hoy en día? Vayamos y contemos mejor las maravillas. Cuando venga el momento de la amonestación, cuando venga el momento de la exhortación, Dios nos va a dar el tiempo preciso, es lo que estamos hablando. Cuándo callar y cuándo hablar. Cuándo es el tiempo oportuno para hablar. Y creo que a veces nos dejamos llevar por el enojo. Así como Pablo no estaba feliz, Pablo no estaba gozoso de ver la idolatría allá en Atenas. Pablo dice ahí, Hechos 17, dice, estaba enardecido. Y la palabra enardecido es literalmente enojado. Sin embargo, fue prudente. Prudente como serpiente y sencillo como paloma. Y encontró el momento oportuno. No discutió con ellos. Y cuando se le presentó la oportunidad y estaba ahí, escogió, Dios le dio la sabiduría para escoger el momento oportuno para abrir la boca y comunicar. Y él escogió el momento oportuno en que tenía que callar. Porque si bien es cierto que no les gustó cuando él empezó a hablar de la resurrección, de todas formas dice ahí que muchos escucharon. Y así va a ser. Es probable que algunos no quieren oír la verdad de Dios. Pero si lo hacemos de una manera con mansedumbre, con paciencia, edificando, bendiciendo y no destruyendo, ¿sabes qué? Lo más seguro es que lo que sale de mi boca será para bendición y no para maldición. Con esto concluyo este primer mensaje. Lo que sale de mi boca ¿es para bendición? ¿Es para edificación? ¿Es para esperanza? ¿O simplemente es para descalificar, para atacar? ¿O acaba siendo maldición? Que Dios nos dé la sabiduría para escoger el momento oportuno cuando hablar las cosas. Te espero en el siguiente mensaje. Que Dios te bendiga.